Bueno, estamos discutiendo algunas cosas con Juan Turelo porque dice que hay una noticia que no se filtró, no se coló, no estuvo en el resumen del jueves. No se dio correctamente. No se dio a conocer porque este es un programa local. Él habla del triunfo de River por semifinal de Copa usted como Sudamericana. buena persona, no sé, ¿dónde nació usted, perdón, Beto? En Curuzuco, Corrientes. Curuzuco, Corrientes. Bueno, Te le voy a maté con decir, esta. el 40% de la gente vive en la ciudad capital, el 60% vive en el interior. En el interior, aparte del club local, por ejemplo, Deportivo Sacanta, donde yo he nacido, un pueblo del departamento San Justo, se piensa en Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo. O sea, usted no puede ignorar esa realidad. Esa noticia tenía que estar en el resumen de noticias de lunes a viernes. Solo hay información local por norma. Por norma. Puede ocurrir cualquier... No, usted ve que no hay ningún tipo de información nacional. Local. Bien. Están agrandados. Y eso que no han jugado a nada, ¿no? Están agrandados. Y no han jugado, han pegado más de lo que han jugado. Me parece que está un poco resentido como porque no, su equipo no logró el ascenso. Que su equipo también, porque usted tiene dos equipos, así que no sé qué, que si somos resentidos los dos son de instituto. albirrojos, sí, efectivamente. Bueno. He sido jugador de ese equipo también. No me diga. Sí, he jugado hasta la cuarta menores de ese equipo, porque obviamente... En el cuadro de honor. En el cuadro de honor, sí, jugaba ahí. Bueno, después tuve una situación familiar, murió mi padre, entonces me tuve que dedicar a trabajar y en ese momento ya comenzaban los entrenamientos. ¿En qué puesto jugaba Juan? No sabía esto. Yo era un 5, me considero más cerca de Mascherano que de Gago, digamos. O sea, pegaba. Presentamos el tema y después hablamos de ganancia y de otros temas económicos. Dale. A las 7 de la mañana, los choferes del transporte urbano realizaron un paro contra el impuesto a las ganancias y por un bono solidario. La medida lanzada a nivel nacional se cumplió con un total acatamiento en Córdoba. Estamos esperando, vamos a ver la deriva. Bueno, si no, le tomamos un remi, un taxi, algo, un gasto enorme, perdemos el presentismo, todo y bueno. Pretendemos que los trabajadores también entiendan y comprendan esta situación, porque el esfuerzo que ha hecho el Estado es significativo. Y para garantizar mejor infraestructura, mejores condiciones de transporte, más seguridad vial y mejores condiciones de trabajo para los trabajadores es necesario tener recursos. Y en ese contexto la recaudación fiscal se destina en gran parte como contraparte del Tesoro para mecanismos de financiamiento y también como subsidio directo en el marco del presupuesto. Bueno, habla de recaudación fiscal, pero en realidad se refería al impuesto a las ganancias, que es la queja de los asalariados, que dicen salario no es ganancia, es salario. En cualquier lugar del mundo, salario no es ganancia. Sobre todo para los empleados, para los obreros, para los operarios. Hay algunas personas que ganan mucho dinero y evidentemente hacen aportes. Pero acá el piso está cada vez más bajo, ¿no? Entonces mucha es la gente que tiene que aportar, quedan los aguinaldos, etcétera, etcétera. Juan Turelo. Bueno, el buen resumen que hizo ahora para salvarlo de River, le quiero decir una cosa. Había dos realidades ahí, me parece importante, ¿no? La gente que necesita del transporte, que necesita de los servicios, porque obviamente no estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias, quienes estaban pidiendo, digamos, que pagaban parte de su salario o perdían parte de su salario, el presentismo, para poder pagar un taxi o un remis. El problema es siempre. Esa es una realidad. Los transportados que ganan mucho menos de los que transportan. Bueno, pero en los que transportan hay que recordar que la presidenta dijo de que solamente estaba afectado el 10% de los asalariados formales en la Argentina. Por la contundencia del paro, la cantidad de gremios que están involucrados, da la impresión que la cifra fuera mayor. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esto, Beto? Básicamente de que, por ejemplo, hubo una actualización de los salarios en los últimos años, importante, es cierto, que le fue ganando a la inflación. Bueno, este año, obviamente la inflación le gana a los salarios, pero lo que uno puede desgravar de ganancias no ha tenido la misma actualización, ni de la inflación ni del salario. Entonces, cada vez más la cantidad de gente que está afectada por esto. Y además hay otra inequidad muy notable en el impuesto. No es que hay una alícuota que mientras usted está obligado a pagar ganancias, todos se aplica esa alícuota, sea que usted gane 10, 20 o 30 mil pesos. No, ¿qué sucede? Esa alícuota es creciente en la medida que usted tenga una diferencia importante por superior a lo que se puede descontar y lo que se puede deducir. Bueno, esa alícuota termina en muchos casos, en los gremios que hicieron la protesta, en el 35%, que es la alícuota que pagan las empresas. O sea, hay una falta de actualización de lo que son las deducciones, lo que pueden ser los otros elementos que se descuentan del impuesto a las ganancias, pero además está la inequidad de cómo va saltando la alícuota en la medida en que usted tenga un ingreso mayor sujeto al impuesto. Bueno, esa es otra de las cuestiones que se reclama.
una escala que se impuso en el año 2001. Imagínate vos todo lo que ha pasado en la Argentina en estos casi 15 años que han distorsionado este impuesto. Como el dinero no nace de las plantas, Sí, tiene exacto. que salir de algún lado, por lo general sale de nuestro bolsillo cuando los gobiernos necesitan. Así es. Corrió como reguero de polvo y trajo mucha polémica el tema del aumento de la tasa vial, que finalmente se definió que va a aumentar, pero en menor medida aquí en Así Córdoba, es. ¿no es así? Bueno, a mí me parece que ahí también hay dos verdades, dos cuestiones sobre el plato de la balanza. Uno, la que tiene que ver que es cierto, Córdoba grava los combustibles de una forma que no sucede en otras provincias. Me contaban transportistas e incluso empresas de transporte de ómnibus que hoy con las nuevas unidades puede un ómnibus recorrer tranquilamente la distancia entre Rosario y Córdoba o más sin necesidad de tener que pararse o detenerse a cargar combustible. Entonces, muchos están cargando el combustible, ya sea en San Luis, en Santa Fe. Van salteando Córdoba. Para saltear Córdoba, que tiene una tasa vial que está agravando los combustibles de una forma... Claro, en un tanque de 150 a 180 litros, es mucho. Es mucho, pese a que se acordó finalmente que sea solo 38% el aumento que se va a aplicar sobre la tasa vial. Pero también es cierto de que el gobierno de Córdoba ha sido, como bien lo dice la denuncia, discriminado. ¿Por qué? Porque no ingresó al plan de refinanciación de deudas, porque la Nación dijo, si usted tiene un juicio en contra mío, no puede ingresar a este plan de refinanciación de deuda, y generó ahí una discriminación. Puede haber dos provincias que están litigando contra el Estado Nacional, o la Nación litiga contra una provincia y tiene un juicio, y necesariamente eso no tiene que impedir que se aplique una norma para todas las provincias, para todos los distritos. En eso me parece que sí tiene razón la provincia, como tiene razón la provincia en que, por ejemplo... Ahora, más allá de la razón, es lo que ponemos somos nosotros. ¿no? Por eso lo está poniendo, este es el tema. Pero la provincia, ¿por qué dice que grava? Porque de esa forma hace las rutas que no hace la Nación en Córdoba. Ahora, Juan, que hay que recordar que en es Córdoba cierto, no hay rutas no de la pone un de mango la Nación en Córdoba, ni salvo la algunos amigos, a Castelo, algunos amigos Pero del esos son gobierno. En las ciudades, no pone ni plata. siquiera en Eso la está ruta que absolutamente atraviesa claro. San Francisco, Río Cuarto, la 158, una ruta clave para el transporte y la economía provincial, no está... Ahora te cobran impuestos a los combustibles, todos, Sí. Nación, Estado en general, Nación, municipio, provincias. El 7,5, o sea, el 50% prácticamente de lo cada 100 pesos que ponemos en nafta van para el impuesto a los combustibles, supuestamente Así para es. crear infraestructura y ruta. Así no es. vemos nada. La patente, no vemos nada. Infraestructura, que la creó Mestre en la emergencia y se quedó. Sí. No vemos nada. Nos cobran los peajes y la tasa vial. Pues Así bien, es. tendríamos que tener autopistas, pero Sí, es cierto. realmente. Bueno, ahí hay todo un problema, digamos, de cómo está organizado. Como bien decís vos, la infraestructura, la tasa vial y, por supuesto, un municipio que vos lo has tratado aquí, que tiene distintos problemas, pero hoy una de las mayores quejas es los automovilistas cuando circulan por Córdoba, porque la ciudad de Córdoba no tiene una buena infraestructura. No la tiene. Pero hemos mezclado tasa vial, que es provincial, Sí. con todo. los impuestos Yo estoy hablando municipales. de la gente, porque todo sale de acá, ¿no? Correcto, todo sale del bolsillo. Todo así sale es. de acá. Como el impuesto a las ganancias. También. El otro tema es diciembre. Ya esta semana hubo una manifestación, Colón y Cañada, barrios de pie, pidiendo ayuda, bolsones, alimentos, etcétera, etcétera. Sí. Esto que en diciembre se repite, ¿no? Bueno, y el gobierno ha dicho, en este caso también el ministro Pacerini ha señalado, de que los pedidos de ayuda social aumentaron 40%. ¿Por qué traigo a colación esto? Bueno, para demostrar también ahí el impacto de la inflación. Claro. ¿Por qué? Porque queda mucho más gente sumergida en la pobreza y en la miseria porque no puede acceder a la compra de esos alimentos. A mí me parece que la protesta es justa y debería haber el modo en que los gobiernos, nación, provincia, municipio, como decías vos, Beto, que se pongan de acuerdo, porque me parece que ese es un pedido necesario. Porque además en diciembre se vive un festival de consumo en el cual me parece que todos somos responsables, porque tenemos capacidad de compra, porque tenemos salarios en blanco, formales. Claro. Se vive el festival de las cuotas, de las tarjetas, de las promociones, y me parece que nos olvidamos mucho de esta gente que realmente está fuera de todo esto, que está en el margen y necesita ayuda. Yo en eso coincido con los reclamos. Gracias, Juan. A vos. Nos vamos.